adaptaciones que sufre el organismo, ¿no? Y los riñones no están exentos a estos cambios, ¿no? Primeramente vamos a encontrar que los riñones, de forma fisiológica en la gestante, van a aumentar de tamaño, 1 centímetro cada uno. Por otro lado, también va a haber una hipertrofia renal y del sistema colector debido al incremento del volumen vascular. Acuérdense que va a aumentar el volumen vascular. Y en otros libros pueden encontrarlo esto con el término de hidronefrosis fisiológica de la gestante. Entonces, a nivel general, ¿qué es lo que ocurre con la gestante? Vamos a encontrar que hay un incremento en el gasto cardíaco, hasta un 50% en la semana 24. Sin embargo, también vamos a tener que, al finalizar el primer trimestre, la presión arterial va a disminuir inicialmente 10 milímetros de mercurio, para luego, en el segundo trimestre, va a volver a los valores basales que tenía antes del trasplante. Además, como lo habíamos mencionado en la lámina anterior, va a haber aumento del volumen sanguíneo, ¿no? Acuérdense que el volumen total de sangre al final del embarazo va a llegar hasta 100 mililitros por kilo. La masa de los glóbulos rojos también va a aumentar, pero acuérdense que hay más volumen y por lo tanto pues se va a hemodiluir esos glóbulos rojos y por lo tanto vamos a tener lo que se denomina una anemia fisiológica. Visto por un lado lo que sucede a nivel general, es importante saber lo que sucede a nivel renal. Vamos a ver que el flujo plasmático renal va a estar en 800 mililitros por minuto en el primer trimestre y que va a ir disminuyendo este flujo plasmático renal hacia el finalizado el embarazo e incluso después del parto. También aumenta el filtrado glomerular, ¿no? De 143 mililitros por minuto baja hasta 122 mililitros por minuto, pero también puede llegar hasta 170 mililitros por minuto. Acuérdense que durante los primeros 3 meses hay hiperfiltración, que realmente es durante todo el embarazo, ya más o menos hasta en el último trimestre más bien baja esta hiperfiltración hasta niveles de 120, 110 mililitros por minuto. Al haber hiperfiltración, acuérdense que va a haber mayor depuración de sustancias y por lo tanto vamos a encontrar disminuidos los valores de urea, de creatinina, de ácido úrico a nivel del plasma. ¿Y por qué se van a dar estos cambios renales? Se van a dar debido a una serie de trastornos, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a aumentar hasta 15 veces su valor basal. Y esto va a aumentar el flujo plasmático renal. También, debido a la gestación, va a haber liberación de prostaglandinas, ¿no? Esta liberación de prostaglandinas se va a dar no solamente por los tejidos placentarios, sino también por la arteria umbilical, lo que puede hacer que se generen hasta de entre 10 a 100 veces más sus valores basales. En relación a la función tubular, vamos a encontrar que el sodio, va a haber más bien un balance positivo de sodio. ¿Qué quiere decir? Que se va a retener sodio. Por eso es que la gestante, al terminar el embarazo, va a subir unos 12 a 13 kilos por encima de su peso basal, ¿no? Es interesante porque la gestante, si bien es cierto, muchas gestantes al final del embarazo van a tener edemas, pero este edema generalmente es por compresión venosa, se podría decir, ¿no? Porque a nivel del riñón, los mecanismos de concentración y dilución se van a mantener conservados. Otra cosa importante
vamos a encontrar que va a haber aumento del calcitriol y por lo tanto va a haber aumento de la concentración y la absorción de calcio a nivel intestinal. Y por lo tanto, al haber mayor cantidad de calcio, este calcio va a ser eliminado en mayor cantidad por la orina y va a haber más riesgos de litiasis en estas gestantes. O sea, la orina va a estar más concentrada en relación a calcio. Otra cosa importante con relación a los cambios que se pueden dar en una gestante es el que el pH va a ser ligeramente alcalino debido a que estas gestantes van a estar con cuadros de hiperventilación, ¿no? Acuérdense que la gestación ocupa un espacio, ¿no? A nivel pulmonar, pues la ventilación va a estar limitada, ¿no? Por esa ocupación de ese espacio. Y por lo tanto vamos a tener que va a haber un problema de hiperventilación. Específicamente en la función tubular, volvemos a recalcar que la concentración y dilución del agua se van a mantener normales, el balance de sodio va a ser positivo, el umbral osmótico para la sed y la liberación de vasopresina va a bajar, y por lo tanto es importante también encontrar de que estos pacientes van a tener mayor absorción tubular de sodio. Y esto se va a producir sobre todo a nivel proximal, ¿no? Del túbulo. Entonces, esta alteración en la función tubular va a hacer que el calcio plasmático va a disminuir durante el embarazo, va a haber más pérdida del calcio urinario, por lo tanto estos pacientes van a tener mayor tendencia a la litiasis. Los niveles de vitamina D también van a estar aumentados durante la gestación y la excreción de sodio, ácido úrico, glucosa, aminoácidos y todas las sustancias van a estar incrementadas por el tema de la hiperfiltración. Ya vimos la alcalosis respiratoria, esta va a estar compensada, debido a que la progesterona también va a estimular el centro respiratorio, también va a haber estados de ansiedad que aumentan la eliminación de PCO2 y la ocupación del feto a nivel abdominal, lo que limita la ventilación adecuada. A nivel de la motilidad, vamos a encontrar que el peristaltismo y la motilidad ureteral se van a reducir durante el embarazo. Y por lo tanto, vamos a ver que va a haber, muchas veces le hacemos ecografías y van a ver pues uretres dilatados, ¿no? Sobre todo el del lado derecho. Además, también vamos a tener que no solamente va a haber dilatación, sino va a haber aumento de la presión intraureteral por la compresión uterina. ¿Ya? El bebé comprime el ureter y esta compresión va a producir aumento de la presión intraureteral. También puede haber reflujo vésico-ureteral desencadenado por la relajación de la musculatura lisa durante la gestación. Estos reflujos vésico-ureterales hacen que estas gestantes tengan más predisposición a las infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces todo esto, esta dilatación del peristaltismo va a deberse a la liberación de estrógenos, progesterona, aumento de la síntesis de la prostaglandina E2, que es vasodilatadora, y van a inhibir el peristaltismo ureteral y van a favorecer la hipomotilidad ureteral. Entonces, para que ustedes se queden con esos conceptos, el riñón aumenta de tamaño 1 centímetro, hay dilatación de la pelvis y cálices y uréteres, hay aumento del volumen plasmático, el filtrado glomerular también va a aumentar, el flujo plasmático también se va a elevar, va a haber un balance de sodio positivo, va a haber un balance de calcio positivo con vitamina D elevada, y también va a haber pues, el sistema de renina de aldosterona va a estar elevada, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias clínicas? Ya las estamos viendo al costado. Entonces, miren, vamos a tener durante la gestación, van a haber trastornos que nos van
llevar a daño renal, ¿no? Entonces, en una gestante yo puedo encontrar algunas que van a ser, por ejemplo, hipertensión arterial sistémica, otro grupo me va a ser hipertensión gestacional, hipertensión transitoria, hipertensión producida por el embarazo. Luego viene un grupo que va a presentar preeclampsia, otro grupo que va a presentar eclampsia y otro grupo que me va a presentar síndrome de Herd. Sin embargo, vemos que según la flecha, hay teorías que dicen de que prácticamente todo es parte de lo mismo, parte de la evolución, no parte de una gravedad, ¿no? A más avanzado avancemos con la flecha, vamos a ver que más grave va a ser el cuadro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar a las gestantes que presentan hipertensión sistémica crónica? Son gestantes que por lo general siempre han sido hipertensas y que esta hipertensión se va a diagnosticar antes del embarazo, 20 semanas antes del embarazo, y va a persistir durante todo el embarazo, ¿no? Luego tenemos a pacientes que nunca han tenido hipertensión arterial, de repente nunca se controlaron la presión, pero vamos a ver que a partir de las 20 semanas comienzan a presentar presiones altas. Se va a dar más que todo en el 20% de pacientes que nunca han estado embarazadas y se conoce como hipertensión arterial inducida por el embarazo. Se sabe que luego de dar a luz, a las 12 semanas prácticamente esta hipertensión se va a regular. Luego tenemos la preeclampsia, que se da en el 10% de las gestantes y va a caracterizarse por hipertensión y proteinuria. Puede haber edemas, ¿ya? Puede haber aumento súbito de peso, en algunos casos cefalea y en algunos casos dolor abdominal. Cuando hay agravación de este cuadro, se puede presentar eclampsia, que se da en un 1% de todas las pacientes embarazadas con hipertensión arterial y se va a caracterizar por hipertensión, proteinuria, como en el anterior caso de preeclampsia. Sin embargo, acá ya se agrega convulsiones. Va a haber un compromiso de otros órganos, ¿ya? Un compromiso cerebral, un compromiso hepático y finalmente, pues, mayor gravedad. Sin embargo, el estadio más grave, la situación más complicada y de mayor mortalidad es el síndrome de Held. Se va a dar en el 12% de las eclampsias y se va a caracterizar porque ya hay hemólisis, ya hay elevación del perfil hepático, va a haber plaquetopenia, va a haber ya un compromiso renal con oligonuria, azoemia, edema agudo pulmonar y disfunción del sistema nervioso central. Entonces, recordemos que en relación a la hipertensión arterial previa al embarazo, vamos a encontrar que de las pacientes con hipertensión arterial previa, el 20% puede hacer, pues, esta complicación durante el embarazo. Generalmente se va a dar en menos de 20 semanas el diagnóstico. En relación a la hipertensión arterial inducida por el embarazo, aumenta 5 veces la mortalidad del recién nacido. Y como la diagnosticamos en relación a la presión arterial diastólica aumentada, mayor de 75 milímetros de mercurio en el segundo trimestre y mayor de 85 en el tercer trimestre. Entonces tenemos una paciente, a esta paciente hipertensa inducida por el embarazo, vamos a encontrar que también en casos más avanzados puede agregarse proteinuria, aumento de volumen, retención de líquidos, retención de sal,
¿ya? Va a afectar al 2 al 7% de todos los embarazos, va a haber una disminución del flujo placentario y por lo tanto con fenómenos isquémicos en la placenta, ¿no? Y esto va a producir retraso en el crecimiento del feto, oligohidramnios o rotura de placenta. ¿Cuál es la fisiopatología de todos estos trastornos mencionados? Vamos a encontrar que va a haber una hipoperfusión ureteroplacentaria, ¿ya? Y por lo tanto va a haber una isquemia placentaria con vasoespasmo, lo que va a activar la coagulación, van a haber presencia de microtrombos, y por lo tanto esto va a activar, ¿no? A nivel del endotelio, la secreción de una serie de sustancias como la endotelina, el superóxido. También hay aumento de la sensibilidad en la angiotensina 2 y por lo tanto también va a haber disminución de vasodilatadores como el óxido nítrico. Todo ello va a conllevar pues a vasoespasmo, aumento de la permeabilidad capilar y activación de la coagulación. El vasoespasmo, ¿no? Va a ser a nivel a nivel central del sistema nervioso central, que me puede producir convulsiones, ¿no? A nivel de renal, me va a producir ese aumento de la permeabilidad capilar para aumentar la proteinuria. Y la activación de la coagulación me va a dar trombocitopenia y me puede dar coagulación intravascular diseminada. Como lo habíamos mencionado, la patogenia, esa hipoxia a nivel de los vasos ureteroplacentarios realmente es poco conocida, no se sabe cuál es el factor. Lo que sí se sabe es que hay una disfunción endotelial, ¿ya? Causado por el vasoespasmo generalizado y obviamente pues por desequilibrio de ciertas sustancias, sobre todo la prostaglandina I2, que en este caso va a estar disminuida, es decir, el vasodilatador va a estar disminuido, y más bien los vasoconstrictores van a estar aumentados, como la endotelina y el trombosano A2. ¿Cuáles son los factores de riesgo de preeclampsia? Tenemos dependientes de la madre y específicos del embarazo. Madres generalmente primíparas, jóvenes, menores de 20 años, y pacientes que han tenido presión arterial al inicio de la gestación, es decir, que ya venían con un cuadro de hipertensión. 3, también hay un cuadro asociado a un gen, al gen de la angiotensina o a ciertos haplotipos del HLA, como el B44DR7. También se ha asociado el riesgo a embarazos múltiples, antecedentes en embarazos anteriores que han cursado con preeclampsia, pacientes diabéticas, hipertensas, como enfermedad renal crónica, tienen más riesgo de hacer preeclampsia. Embarazos que han sido de más de 10 años atrás, el síndrome antifosfolipídico que se da en las pacientes con lupus, antecedentes de enfermedad cardiovascular, el uso de métodos anticonceptivos y la edad avanzada también es un factor de riesgo de preeclampsia, ¿no? Se sabe que embarazos múltiples también aumentan el riesgo de preeclampsia, infecciones de tracto urinario también, y algunos trastornos como el hidrofetalis, etc. Acá hay algunos parámetros para nosotros diagnosticar más claramente la hipertensión arterial específicamente en la gestante, ¿no? Entonces, acuérdense que la hipertensión arterial no se hace solamente con una medida, debemos tomar mínimo 3 medidas en tiempos diferentes y lo ideal sería en lugares diferentes, ¿no? Entonces, la presión arterial sistémica debe estar mayor de 140, ¿ya? Sin embargo, mayor de 160 ya se considera grave.
Y la diastólica mayor de 90 y es grave si esta es mayor de 110. ¿Ya? La proteinuria en 24 horas se considera ya por un consenso internacional mayor de 300 miligramos en 24 horas. Sin embargo, cuando no podemos obtener toda la muestra de 24 horas, recolectar toda la muestra, podemos obtener una orina al azar y sacamos el índice de proteína creatinina en orina y por lo general si es mayor de 200 se considera pues que es una paciente de riesgo. También podemos ver el tema de la proteinuria en orina por el uso de una tira reactiva y cuando es una cruz estamos hablando de más de 30 miligramos por decilitro en orinas al azar, ¿no? Todos estos diagnósticos que se dan después de la 20ª semana de gestación. Acá hay otros marcadores bioquímicos asociados a la enfermedad hipertensiva del embarazo. Hablamos de la proteinuria, la hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas, la azoemia, la anemia, la trombocitopenia. Y cuando más avanza la enfermedad, ya hablamos de CID y estamos hablando del síndrome de G, ¿no? Donde hay disminución del fibrinógeno, aumento del dímero D, etc. Acá son perfiles de laboratorio mucho más específicos donde nos vamos a ver diagnóstico y sobre todo pronóstico de enfermedad. Cuando hacemos una biopsia, en esos casos de preeclampsia, a nivel glomerular, del capilar glomerular, vamos a tener endoteliosis, vamos a ver acumulación de lípidos entre las células endoteliales y edema con proliferación de las células mesangiales. También a nivel renal podemos ver necrosis fibrinoide, proliferación del aneo íntimo. Entonces, lo más importante que tenemos que recalcar es la lesión que se va a dar es a nivel endotelial. ¿Cuál es el tratamiento de pacientes que ya tenían hipertensión arterial antes del embarazo? Si tienen algún tipo de antihipertensivos que no están dentro de este cuadro, hay que rotarlos, ¿ya? Los más utilizados en el embarazo es la metildopa. Yo utilizo mucho la metildopa, aunque ahora te está trabajando mucho con el nifedipino. Acá dice que no se descartan sus posibles efectos secundarios, pero actualmente ya está comprobado que se pueden usar con seguridad, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene la metildopa? Es que mejora la circulación cerebral de las mujeres. Acuérdense que ellas tienen en eclampsia, ya estamos hablando de convulsiones. Y también van a aumentar la circulación placentaria. Entonces, generalmente las pastillas vienen de 250 miligramos. Nosotros podemos dar 2 pastillas hasta 4, generalmente 2 pastillas cada 6 horas, ¿no? El uso de beta bloqueadores, generalmente no lo usamos mucho en este caso, ¿no? Entonces, primera opción, metildopa. Segunda opción, nifedipino. Puedo usar ambos también. En casos más avanzados, por lo general estamos usando antihipertensivos endovenosos. Cuando hablamos de eclampsia, acuérdense que eclampsia ya significa que la paciente convulsiona. Cuando hablamos de preeclampsia, acuérdense que es hipertensión y proteinuria. Eclampsia ya se agrega convulsiones. Y síndrome de Gell ya se agrega con elevación de perfil hepático, oligoanuria, plaquetopenia, uremia, etc. Entonces, cuando hablamos de eclampsia, ¿cuál es la prevención? Obviamente, los cuidados prenatales, todo lo que es su seguimiento adecuado para ver cuánto sube de peso, ¿no? Para ver la presión arterial, el control de la proteinuria, etc.
Se ha encontrado que la eclampsia tiene mayor incidencia en países pobres. En relación a el tratamiento, se agrega pues el tema de la aspirina, aunque han encontrado algunos estudios que hay mayor incidencia de desprendimiento de placenta. Sin embargo, también hay otros que han encontrado que mejora la vasoconstricción y evita la coagulación intravascular. Sin embargo, si evaluamos al paciente y tiene más riesgos que beneficios, pues no se le da, ¿no? El control de la presión arterial, toda paciente con eclampsia debe ser hospitalizada y hacer una junta médica para ver la posibilidad de adelantar el parto si es que ese paciente se encuentra, si esta gestante pues tiene problemas de parto prematuro, ¿no? Es importante el uso de antihipertensivos en estas pacientes con complicaciones. ¿Por qué? Porque va a prevenir un accidente vascular cerebral. Sin embargo, este tratamiento no puede ser agresivo, ¿ya? Porque va a haber problemas con el crecimiento fetal, ¿no? Tratar de tener un monitoreo correcto. Realmente estas pacientes tienen que estar monitorizadas de cerca, en casa. Pero por lo general se le indica hospitalización para el mejor control. En relación a las convulsiones, vamos a darle tratamiento con sulfato de magnesio. Acá en nuestro país usamos mucho el sulfato de magnesio como para la prevención de las convulsiones. En otros países, como en Europa, se utiliza la fenitoína y las benzodiazepinas. El problema de las benzodiazepinas es que pueden deprimir al bebé. Acuérdense que todo pasa por la barrera del niño, ¿no? En relación a las crisis hipertensivas, tratamos con el antihipertensivo endovenoso, que es la hidralazina, en bolos de 5 a 10 miligramos cada 15 a 20 minutos. Realmente nosotros tenemos experiencia con el nitroprusiato, sin embargo, son dosis mínimas por el riesgo de toxicidad fetal, ¿no? Bueno, y lo más desastroso, lo más grave que se da en estas enfermedades asociadas a la hipertensión en el embarazo es el síndrome de HELLP, ¿no? Son pacientes, pues, que de repente iniciaron con edemas, proteinurias, hipertensión, pero luego han ido evolucionando y han comenzado a presentar hemólisis, plaquetopenia, elevación de enzimas, ¿no? Aparece en el 0.5% de todos los embarazos y el 10 a 20% de todas las preeclampsias. Es importante porque a veces se piensa que adelantando el parto en las pacientes que tienen eclampsia no controlada, vamos a evitar que estas pacientes se compliquen. Hemos visto casos de pacientes que aún dando a luz han presentado síndrome de HELLP luego del parto. Por eso es que hay un 30% de las pacientes que han hecho HELLP que lo han hecho después de haber dado a luz. La mortalidad perinatal es altísima, llegando hasta un 30% de los bebés que fallecen en estas pacientes por esas hipertensiones y esos problemas que presentan, ¿no? La mortalidad materna es del 1%. Nosotros hemos tenido en el hospital
pacientes que han muerto y se ha acelerado el parto, en este caso cesárea, ¿no? La cesárea. Y muchos de estos pacientes incluso han sido donantes de órganos, como riñón. La morbilidad incluye que estas pacientes, por ejemplo, se complican hacen una coagulopatía diseminada, hacen un desprendimiento prematuro de placenta, hay un 7% que hace insuficiencia renal aguda, hay un 0.9% que hace hematomas subcapsular de hígado y rotura de hígado, y se mueren por sangrado. En el síndrome de Gel, que es lo más sombrío, estos pacientes van a presentar dolor epigástrico, con náuseas o vómitos, cefalea, visión borrosa, puede haber tinnitus. Al examen físico vamos a encontrar las pacientes, puede haber ascitis, puede haber edemas, vamos a encontrar hipertensión arterial. En los datos bioquímicos, anemia hemolítica microangiopática, elevación de las enzimas hepáticas, trombocitopenia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de preeclampsia grave? Presión arterial mayor de 160, o la diastólica mayor de 110, su proteinuria, ¿no? Mayor de 5 gramos en una muestra de 24 horas, la oligoanuria, alteración del sistema nervioso central, cefalea, visión borrosa, alteración de la conciencia, dolor gástrico, rotura hepática, trombocitopenia, edema pulmonar y restricción del crecimiento fetal. Cuando yo tengo un síndrome de Gel, para mí lo más importante es prevenir las convulsiones, controlar la presión arterial, controlar el trastorno de la coagulación, controlar y reponer los volúmenes de líquidos. Muchos de estos pacientes están con cuadros de edema, evaluación del estado materno-fetal y la interrupción de la gestación. Para eso se hace una junta médica, si es que el paciente está muy prematuro. Hay embarazadas que hacen estos cuadros a los 6 meses de gestación, ¿no? Opciones terapéuticas, esteroides para madurar el pulmón del bebé, para adelantar el parto. Plasma fresco versus plasmaféresis en situación de hemólisis. Y un trasplante hepático si es que hubiera rotura hepática o algún otro tipo de complicación. En relación al embarazo en una paciente con diagnóstico ya de enfermedad renal crónica, por lo general el embarazo no parece alterar el curso natural de la enfermedad. Sin embargo, a más avanzado esté el daño renal, obviamente un embarazo en estas condiciones cada vez se complica más, ¿no? Entonces vemos que si tenemos una paciente renal con creatinina mayor de 2, se ha visto que el 70% del producto va a tener retardo en el crecimiento, ¿no? Y también que la incidencia de preeclampsia puede llegar hasta el 60% en estas pacientes con enfermedad renal crónica. Es decir, si se embarazan con creatinina mayor de 2, ¿no? En cuanto a la viabilidad del feto, generalmente se puede decir que esa viabilidad va a depender obviamente también de en qué momento se embaraza la paciente, ¿no? A más avanzada el daño renal, obviamente pues la viabilidad va a disminuir. Tenemos pacientes que se han embarazado durante la diálisis, o sea, están en diálisis, ¿no? Acuérdense que hemos hablado de la terapia de sustitución renal, hemos hablado de la hemodiálisis y hemos dicho que
en esto, la hemodiálisis, al haber unos cambios bruscos en relación al medio interno, obviamente pues hace más difícil unas condiciones apropiadas para la ovulación y sobre todo para la gestación, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, estas diálisis cada vez han sido más fisiológicas y por lo tanto cada vez hay más mujeres que se embarazan durante cuando están en diálisis, ¿no? Hubo un estudio en el año 80 de cada 115 mujeres en diálisis, es decir, un estudio con 115 mujeres que estaban en diálisis y vieron que solamente el 23% de los embarazos pues tenían fetos viables, ¿no? Productos viables, perdón. Entonces, y encontraron que el 77% de estas mujeres pues empeoraron, sobre todo con los cuadros de hipertensión arterial. De los pacientes, de los productos viables, estos pacientes pues encontraron que 11 de ellos eran prematuros y con bajo peso. Entonces, imagínense en pacientes gestantes en hemodiálisis, solo el 30% de los productos van a ser viables. Sin embargo, también hay otra terapia de sustitución renal que es el trasplante y se ha visto que estas prácticamente pues ayudan mucho a la paciente, ¿no? ¿En qué sentido? Se ha hecho un estudio donde analizaron 2.300 gestaciones, ¿no? En 1.594 mujeres trasplantadas y vemos que la viabilidad fetal mejora prácticamente a un 92%. O sea, pacientes en hemodiálisis, su viabilidad, la posibilidad de que su feto salga bien, estamos hablando de un 23%, versus las pacientes que ya fueron trasplantadas y que sabemos pues que la viabilidad mejora hasta un 92%. Ya que como recordemos, la hemodiálisis solamente suple al riñón en un 20% de las funciones del riñón, a diferencia del trasplante que va a suplir las funciones del riñón en un 100%. También tenemos la gestación en mujeres con otras patologías asociadas, ¿no? Específicamente renales, ¿no? Por ejemplo, el embarazo en mujeres con pielonefritis crónica, ¿ya? Realmente tiene escasa repercusión renal en la función renal. Sin embargo, es importante que toda paciente con infección urinaria, esta debe ser tratada. Acuérdense cuando de repente han hecho seminarios de infección urinaria, a veces la bacteriuria asintomática no se trata, pero en qué caso sí se trata la bacteriuria asintomática en gestantes, en trasplantados y en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos. En mujeres con poliquistosis renal y con un riñón único, la gestación también es normal, ¿no? Ya, puede haber infección del quiste, puede haber reflujo. Sin embargo, eso es bastante alejado, ¿no? En mujeres con litiasis, la incidencia no varía durante el embarazo, pero acuérdense que habíamos hablado por los mecanismos ya mencionados del aumento de la liberación de calcio en orina, podíamos encontrar mayor incidencia de litiasis, ¿no? Muy bien. Y finalmente, en relación al embarazo y las enfermedades renales autoinmunes, prácticamente la más común es el lupus. Ese lupus puede reactivarse con el embarazo. Sin embargo, pues, muchas de estas reactivaciones, sobre todo el 20%, lamentablemente van a ser graves.
¿Cómo la diferenciamos de la preeclampsia? En el que en el lupus obviamente vamos a encontrar la presencia de hipocromitemia, el DNA positivo, la orina telescopada, etcétera, ¿no? El lupus, en el lupus y embarazo podemos encontrar pues la tasa de abortos espontáneos que pueden llegar hasta un 20% y en cuanto a prematuridad puede aumentarse hasta 20 a 50%. Muy bien, chicos, este es el tema de embarazo y enfermedad renal. Vamos a tratar el último tema sobre enfermedades autoinmunes. Mientras voy subiendo la presentación, no sé si habrá alguna pregunta.